Buenas noches, Dios les bendiga. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Vengo con muchas expectativas, ¿no? Porque el día de hoy vamos a empezar una nueva temporada que he titulado Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que vamos a desarrollar de aquí por el lapso de 11 semanas, contando el episodio del día de hoy, que le he titulado a este primer episodio la introducción. ¿Pero la introducción a qué? A la temática que vamos a desarrollar durante las siguientes semanas. Y quiero ir con ustedes a la base bíblica. Todo episodio tiene una base bíblica. Y a partir de esa base bíblica nosotros empezamos a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios en relación al tema que vamos a estudiar. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios nos dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes de orar, les agradezco por su presencia en estos episodios que vamos a tener a continuación durante la siguiente semana. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Ponemos en tus manos esta nueva temporada de conocimiento, Señor. Te pedimos tu bendición y todos los que nos siguen, oh Padre Santo, puedan ser bendecidos, beneficiados a través del conocimiento bíblico que vamos a desarrollar, Señor. Yo te agradezco de todo corazón por la oportunidad que me concedes, Dios mío, de poder compartir tu palabra. Oro por los que no te conocen, oro por los que están en necesidad, oro por los que están enfrentando dolencias y enfermedades, oro por milagros ocurriendo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Que la salvación pueda llegar a un alma en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. En esta temporada en su desarrollo tendrá 10 episodios que en realidad son temas diferentes en su contenido y conocimiento. Esto a grosso modo para poder introducir en lo que vamos a poder desarrollar. He titulado a este primer episodio la introducción. Ahora, la introducción, por un simple y sencillo motivo, ¿no? Quiero presentar los temas que vamos a estar compartiendo durante las semanas siguientes. Pero antes de esto, en mención al pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, lo que yo quiero decir es que en el corazón de Dios hay un deseo muy grande, muy profundo, de que su pueblo, sus hijos, sus hijas y aquellos que simpatizan con el Señor, pero no se queden solamente en simpatía, sino que usted pueda tener una experiencia poderosa personal con Cristo, tengan una luz en relación al conocimiento de la palabra de Dios. Bien, en otras versiones, este mismo pasaje de Segunda de Pedro 3, verso 18, en otras versiones, por ejemplo en la versión Reina Valera contemporánea, en la primera parte, que es la que me interesa, se lee así: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más bien crezcan. El deseo de Dios, como decía hace un instante, es que nosotros podamos crecer a través de la Escritura, de la palabra de Dios, en el conocimiento, como lo expresa en el deseo directo, ¿no?, de la palabra. En otra versión, que es la versión La Palabra de Dios para Todos, este mismo pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, se lee así: conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la mejor manera de poder conocer, aunque la temática es muy, pero muy extensa, vamos a estar desarrollando varias temporadas, ¿no?, acerca de lo que significa profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta va a ser la primera temporada
de 10 episodios. Y vamos a mencionar, a enumerar cada uno de estos episodios. Hoy día es la introducción. Por eso cada mención que haga de los temas va a ser breve. Por ejemplo, el primer tema que vamos nosotros a trabajar, a estudiar y a profundizar tiene que ver con la obediencia en la Biblia. Y hay un pasaje emblemático en este sentido que está en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, que dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es importante entender esto. Yo creo que en la obediencia está la bendición, y no hay bendición más grande que poder tener la seguridad en nuestros corazones en relación a la eterna salvación. La obediencia va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando durante las siguientes semanas. En la segunda semana, ¿no? Ya dentro de lo que es el desarrollo de la temática, vamos a estar trabajando el tema que lleva como título El ministerio de Jesús. Y qué mejor que ir a los evangelios, en este caso el evangelio de San Mateo, capítulo 9, San Mateo, capítulo 9, versículo 35, para poder entender, ¿no? El verdadero significado de lo que fue el ministerio y es a través de la iglesia hoy el ministerio de Jesús. Es un legado que Dios nos ha dado a nosotros. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Haciendo una exégesis breve de este versículo, podemos definirlos en 3 puntos. Jesús, dentro del desarrollo de su ministerio, enseñaba. Dentro del desarrollo de su ministerio, Jesús predicaba. Y dentro del desarrollo de su ministerio, Jesús sanaba. Y es importante, ¿no?, poder conocer a profundidad, ¿no?, lo que en realidad significó el ministerio de Jesús. El tercer tema, ¿no?, en la tercera semana, que vamos ya dentro del desarrollo del tema, lleva como título El reino de Dios. Marcos capítulo 1, vamos a leer, bendito sea el Señor, los versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice así, en el libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y como es lógico suponer, ¿no?, ya que estos son versículos introductorios, siempre es, en cada desarrollo de la temática, nosotros vamos a poder profundizar acerca de lo que significa el reino, en este caso, en este punto, el reino de Dios, el ministerio de Jesús, la doctrina de la obediencia. Vamos a desglosar, ¿no?, cada tema para poder tener una idea, ¿no?, de lo que significa realmente cada tema. El tema número 4 lleva como título El poder de la fe. Alguien diría, un teólogo diría, que la fe es como el ambiente del cielo. Es tan importante la fe que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando hablamos de la fe poderosa, hablamos de una fe que está en acción, de una fe que está activa, de una fe que fluye de una manera extraordinaria y poderosa. Incluso la salvación, como dice Efesios capítulo 2, verso 8, es por la fe. Uno nace de nuevo por la fe. El poder creer en esa experiencia extraordinaria y en el desarrollo de la vida misma como creyentes es por la fe. El quinto tema lleva como título La eternidad. Hay muchas cosas que quizás uno puede considerar como algo bueno,
el trabajo, la familia, aún la vida misma. Pero todo tiene un tiempo. Pero cuando hablamos de la eternidad, hablamos de todo un tiempo. De algo que nunca va a acabar, de algo que nunca va a terminar. Y quizás uno de los pasajes más importantes, aunque en el desarrollo de cada tema nosotros profundizamos acerca de la doctrina bíblica para poder entender y comprender el verdadero significado de cada tema. Hay un pasaje en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros hablamos de la eternidad, lógicamente tenemos que hablar de la vida eterna, porque se relaciona la vida eterna con la eternidad que Dios quiere que tú puedas gozar. Cuando leíamos hace un instante en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 9, se hablaba de la eterna, se mencionaba de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el tener una comprensión cabal y profunda de la eternidad es importante, porque hablamos de destino, un destino con Dios. Y es lo que abriga mi corazón de poder compartir con ustedes acerca de doctrinas bíblicas importantes en la Escritura, porque esto habla de destino. Y mientras yo pueda conocer más de la palabra, mientras ustedes y nosotros podamos conocer más de la palabra, nuestra fe se va a fortalecer y vamos a crecer espiritualmente y vamos a alcanzar una madurez espiritual que nos prepara para el ministerio, para el servicio, para el trabajo que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar. Alabado sea el Señor. El sexto tema dentro de esta temática que lleva como título Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Así vamos a llamar a esta temporada de 10 temas, ¿no? Vamos a tocar el tema del compromiso que nosotros asumimos desde el primer momento que nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, desde el primer momento en que Dios realmente se revela en nuestras vidas y nos hace ver nuestra real condición como pecadores, pero la gracia infinita de Dios nos alcanza, ¿no? Y entregamos nuestra vida a Jesucristo, nacemos para Dios, alabado sea el Señor, pero a partir de esa experiencia poderosa, nosotros experimentamos el compromiso con Dios. El verdadero compromiso con Dios. Y quiero definirlo con unas palabras que Saulo de Tarso, a quien más adelante ya no lo llamaríamos Saulo de Tarso, sino el apóstol San Pablo, le dice al Señor Jesucristo, al Señor, cuando él tiene esta experiencia camino a Damasco, una experiencia extraordinaria, ¿no? Y donde él se convierte para Dios, para Cristo. Y él dice estas palabras en el libro de Hechos capítulo 9, Hechos 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es interesante, ¿no? Después de haber tenido esa revelación tan maravillosa, después de haber tenido esa experiencia tan extraordinaria con Jesucristo, con el Señor, Él se convierte y le dice a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando hablamos de compromiso, hablamos de disponibilidad. Nos ponemos nuestras vidas a disposición del Señor. Y muchos de nosotros, en muchos momentos, igualmente vamos a decir como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de seguro que Dios nos va a instruir acerca de lo que vamos a hacer para Él. Alabado sea el Señor. El séptimo tema es un tema bastante importante dentro del desarrollo de la temática que lleva como título La familia. Una institución tan maravillosa, tan preciosa, ¿no? Que nuestro Dios creó. Y vamos a mencionar muchos pasajes y vamos a hablar acerca de los roles, por ejemplo, ¿no? Que nosotros debemos trabajar, desarrollar, ¿no? Dentro de las responsabilidades del entorno familiar. Hay un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 12. Es una palabra que Dios le dio a Abraham, pero que para nosotros queda como un legado acerca de lo que Dios desea hacer.
en nuestras vidas y en nuestras familias. Génesis 12, versos 2 y 3 dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quiere que tú puedas comprender esto. El deseo de Dios, que seamos bendición. Solo nosotros vamos a ver. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué extraordinario. Qué revelación tan profunda y a la vez tan sencilla en la comprensión. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu hogar. Quizás tú me puedas decir, pero predicador, tengo problemas en casa, tengo problemas en mi familia. Y de seguro no, es una realidad que no podemos ignorar. Pero traemos buenas noticias. Dios es un Dios de familias. Y si hay alguien especializado en restaurar, en sanar los corazones heridos dentro del hogar y de la familia, ese es Dios. Si hay alguien interesado en traer bendición y prosperidad a tu familia, ese es Dios. Pero quiero decirte algo, la bendición más grande no es económica, no es financiera, no es material. La bendición más grande es espiritual, es conocer a Dios, es tener una relación y comunión con Dios sincera, simple, cada día. Esa es la bendición más grande. Tú puedes tener esa paz, esa tranquilidad, a pesar de que quizás muchas veces enfrentamos circunstancias difíciles, una enfermedad, circunstancias difíciles, premuras económicas y cosas por el estilo, circunstancias difíciles, ¿no? Cuando vemos que hay pleitos, cuando hay violencia, ¿no? Y de pronto todo se pierde de control. Dios puede restaurar, Dios puede transformar, Dios puede hacer ese milagro que quizás muchas veces en la mente, ¿no?, del ser humano es como que algo imposible. No, es imposible. Yo no creo que Él cambie, que ella cambie. Es imposible. ¿Sabes? Lucas 1:37 dice que para Dios nada es imposible. Nada, absolutamente nada. El octavo tema tiene que ver con la fidelidad. Bueno, la fidelidad nace en Dios. Él es fiel para con nosotros. Él es fiel en sus compromisos. Él es fiel en sus propósitos. Él es fiel en sus promesas. Pero Él también demanda fidelidad de nosotros como cristianos. Él demanda fidelidad. Él nos hace a nosotros mayordomos, administradores, ¿no? Y Él requiere, dentro de nuestra mayordomía, dentro del desarrollo del trabajo mismo que hacemos para con Dios, que nosotros podamos ser fieles. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una preocupación muy importante en nuestros corazones para hacer las cosas de la mejor manera, para poder realmente direccionar a nuestra familia, a nuestros hijos de la mejor manera. Y vamos a preocuparnos por aprovechar de la mejor forma el tiempo. Y el desarrollo de esta temática va a ser importante porque quizás muchos no tienen idea de lo que significa ser un administrador en el reino de Dios. Y eso es lo que Dios dice que nosotros somos, administradores. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2 de Primera de Corintios, así. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es un tema muy importante porque es algo que Dios requiere, demanda de cada uno de nosotros, que podamos ser fieles. El noveno tema que vamos a estudiar tiene que ver con las profecías mesiánicas. Cuando hablamos de las profecías mesiánicas, lógicamente lo primero que viene a nuestra mente son textos en la Escritura que requieren el estudio necesario para poder tener una comprensión correcta de cómo estos textos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo estos textos se cumplieron en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque cuando se habla de profecías mesiánicas, el Mesías, ¿quién fue? Jesucristo. Hay un pasaje en la Biblia, en Isaías capítulo 9. Este versículo bíblico es un versículo mesiánico que habla de lo que iba a acontecer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice
Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y yo quiero compararlo con el pasaje de San Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. San Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Que dice así: alabado sea el Señor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos esa concordancia, esa afinidad de un pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted que el libro de Isaías fue escrito 750 años antes que naciera el Señor Jesucristo? Pero qué lindo, qué interesante, qué profundo. Ya Dios hablaba a través de sus profetas lo que iba a ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esos son profecías mesiánicas. Y el último tema que estaremos desarrollando con ustedes en esta primera temporada, porque en realidad van a ser varias temporadas, quizás 3 temporadas, cada temporada de 10 temas, es el poder de la resurrección. Yo quiero decirles algo. La vida cristiana no tendría ningún sentido si nosotros no habláramos de un Dios, de un Cristo resucitado, de un Cristo que se levantó de la tumba. Muchas religiones vemos en el mundo, pero ninguna de las religiones que vemos en el mundo se compara con la nuestra, en el sentido de que nosotros tenemos un Dios vivo, resucitado, poderoso, que está obrando hoy en el tiempo presente en la vida de billones de personas, en todo lugar, de millones de personas, de miles de personas. Alabado sea el Señor. Ese es el mensaje más poderoso que tenemos, de un Cristo vivo. Él se levantó de la tumba, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció el infierno, para que tú puedas tener una esperanza bienaventurada de vida eterna. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, la Escritura dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué maravilloso es tener esta comprensión. Qué maravilloso es poder desarrollar esta profundidad en cuanto al conocimiento, como hemos llamado a esta temporada, profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y como hemos visto en el pasaje introductorio de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que la Escritura dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esto es importante, ¿no? Que nosotros podamos cada martes, porque esta temporada y cada episodio lo vamos a desarrollar cada martes, y que cada martes nosotros podamos mirar con optimismo y con esperanza verdaderamente lo que Dios nos va a dejar a nosotros como un legado. La palabra es un legado, es algo que heredamos de Dios. El conocimiento nos lleva a profundizar de tal forma que nosotros podemos visualizar con mucha simpleza, con mucha facilidad lo que Dios espera que tú sepas. Y ese conocimiento te prepara para la vida misma en cuanto a nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es importante. En algún momento Dios con tristeza
refiriéndose a su pueblo, Israel. Él dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso nosotros en esta nueva dispensación lo tenemos claro, qué importante es el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es poder tener esa dirección correcta y poder ver a mí a través de la enseñanza. Y cuando hablo de la enseñanza, quiero referirme de la sana doctrina, de la correcta enseñanza, de la enseñanza bíblica que está fundamentada y sustentada en este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, joven, señorita, caballero, Dios tiene un plan para su vida. Usted se apartó de los caminos del Señor. Dios tiene un propósito para su vida. La Biblia dice, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quizás muchas veces algunos conociendo a Dios se apartaron, pero Dios no te desecha. Dios está con los brazos abiertos. Y quizás no lo conoces, quizás es nuevo, es una novedad lo que estás escuchando esta noche. Pues yo quiero decirte que hay un plan maravilloso donde tú eres la persona más importante. Dentro de ese plan maravilloso que es el plan de Dios, tú eres la persona más importante. Y Él quiere ocupar un lugar en tu corazón. Escuché a un predicador decir que en el corazón de cada ser humano hay un lugar del tamaño de Dios, donde Dios quiere entrar y morar y vivir para siempre. Si tú en esta noche quieres tomar una decisión, quizás tú dices, si este predicador supiera lo que estoy pasando, si este predicador supiera el sufrimiento que estoy arrastrando, las necesidades que tengo. Y quizás tengas razón, quizás no lo sé, pero tengo una buena noticia. Dios sí lo sabe. Él sabe si tú estás padeciendo de una enfermedad. Él sabe si tu hogar se destruye, ya sea por la infidelidad, por el adulterio. Él sabe si hay violencia, Él sabe, pero Él quiere ocupar un lugar en tu corazón para cuando Él entra, Él pueda tomar el control de tu vida y tú puedas ser de bendición para tu familia y para muchos. Quizás tú me dices en este momento, pero predicador, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo te pido que le entregues tu vida a Cristo. Y si tú lo quieres hacer, permíteme, por favor, ayudarte haciendo una oración juntos en este momento. Acepta a Cristo, recíbelo, repite esta oración conmigo. Dile a Dios, amado Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Gracias te doy porque de ti recibo mi bendición. Gracias te doy en este tiempo. Amén. Una oración tan simple como esta, tan sencilla, ha cambiado la vida de millones de personas que ahora caminamos con Cristo y conocemos a Dios. No pretendo saberlo todo, no pretendo conocerlo todo porque cada día aprendemos más de Dios. Pero si tú le has entregado tu vida a Cristo, queremos saber de ti, escríbenos para poder saber de ti. Tenemos un compromiso contigo y es orar. Orar para que tu vida sea direccionada cada día por el Señor. Que Dios te bendiga, que tengas una linda noche. Bendiciones.